Hola a todos de nuevo y como siempre os digo, muchas gracias por vuestra atención y vuestro interés en ver estos vídeos sobre los temas importantes de la demarcación hidrográfica del Ebro. Hoy la pregunta que queremos responder es la que tenéis en vuestra pantalla. ¿Qué vamos a hacer en el horizonte 2021-27 para adaptarnos a las previsiones del cambio climático? Bueno, pues el objetivo es daros unas pautas, que son las que se recogen en este documento, que es el esquema de temas importantes de la demarcación del Ebro, para fomentar vuestra participación y que nos hagáis las aportaciones con vuestras reflexiones sobre esta sugerente pregunta. Bien, a modo de introducción y diré que hoy en día ya no se discute que cualquier proceso de planificación de recursos ambientales debe tener en cuenta el cambio climático y la planificación hidrológica no debe ser ajena a este hecho. El medio natural y los usos del agua son sensibles a los cambios. En esta ficha lo que se trata es de hacer la mejor caracterización, el mejor diagnóstico posible de esos cambios para posteriormente ir a una toma de decisiones que sea coherente con ello. Cambio climático es un aspecto que se lleva investigando desde muchos aspectos, desde hace muchos años. Ya sabéis que no hay proyecto de investigación sobre recursos naturales que no derive hacia el cambio climático y las conclusiones que se derivan de ese estudio respecto al cambio climático, y por lo tanto pues que entendemos que hay una gran cantidad de estudios, de investigaciones, y en esta ficha lo que hemos hecho ha sido un intento de síntesis de estado del arte de la demarcación del Ebro, el agua y el cambio climático. Espero que sea de vuestro interés. En esta foto se ha reflejado una reserva natural fluvial, una de las 25 que hay en la demarcación del Ebro, esta del río Rudrón, porque entendemos que es en estos espacios naturales pristinos, con muy poca alteración, donde se pueden realizar investigaciones con bastante interés de ver cómo van afectando los efectos del cambio climático en el medio natural. Luego hablaremos de este tema, pero sí que quería al comienzo pues introducir esta pauta. Vamos a ir analizando ahora los principales efectos del cambio climático en distintos aspectos. El primero, y por eso hemos puesto aquí una foto con un sol de un atardecer en la ribera del Ebro en Zaragoza, un atardecer pues radiante, porque vamos a comenzar hablando del principal factor que nos pone de manifiesto el cambio climático, que es el de la temperatura y el incremento de la temperatura en concreto. Los estudios realizados hablan de que, como ya seguro muchos de vosotros conocéis, hay un incremento de la temperatura estimado de 0,2 grados centígrados cada 10 años desde más o menos desde 1950. Este calentamiento, desde el punto de vista espacial, pues indica que puede ser mayor en la parte norte de la demarcación. En verano es donde se produce el mayor incremento. En invierno ha aumentado las temperaturas en la cabecera y no en el sector central, y en primavera ha aumentado en el sector de los Pirineos y el sector central. A nivel de evolución temporal, pues se dice que hubo un periodo más frío entre los años 1940 y 1970. Entre el año 1970 y 1995 hubo un aceleramiento de la temperatura, un incremento del calor, y entre 1995 y 2100 pues ha seguido habiendo calentamiento, pero ralentizado respecto a ese periodo anterior. Un poco es la tendencia y la caracterización que podemos hacer respecto a las temperaturas. En esta variable y en todas las que analicemos posteriormente, os voy a presentar una tabla de este estilo, en la cual vamos a reflejar las previsiones de evolución de distintas componentes, en este caso la temperatura, en distintos escenarios temporales. Como veis aquí, pues son escenarios que son 3 en función del periodo que correspondería dentro de este siglo XXI, y luego pues el incremento o decremento, en el caso que sea, de la variable considerada. En el caso de temperatura, pues prevemos aumentos de la temperatura, como veis en esta tabla, del orden, les explico también que en esta tabla la primera columna es el escenario RCP 4.5, que es un escenario de simulación a futuro
que prevé emisiones de CO2 moderadas, un escenario más conservador, y luego ya tendríamos un escenario RCP 8.5 que prevé emisiones de CO2 más altas y por lo tanto da unos valores siempre con un cambio climático, unos efectos del cambio climático más marcados. Entonces, aquí vemos que la temperatura en el escenario, en el periodo 2010-2040, tenemos un incremento de 1 grado centígrado en este periodo, según las previsiones la aplicación de este modelo que realiza el Observatorio Español de Cambio Climático y que para él lo ha hecho el Centro de Estudios Hidrográficos, que es un centro de investigación dependiente del CEDEX, y bueno, va a ser la referencia que vamos a manejar de ahora en adelante. Es un estudio del año 2017 y entonces presenta unas previsiones pues con un grado de actualización bastante aceptable. Como veis, tenemos el escenario 2020-2040 con ese ascenso medio del orden de 1 grado centígrado, de 0,9, voy promediando los dos. En el año 2040-70 el ascenso es mayor, estaremos ya en torno a 1,5 o 2 grados, y ya en el escenario 2070-2100 la previsión del aumento de temperatura podría ser entre 2 grados en el escenario modelado y 3,8 en el escenario de emisiones de CO2 altas, con lo cual estaríamos en valores en torno a 3 grados centígrados de ascenso medio de la temperatura en la demarcación. Entonces, estos son valores que hay que tener en cuenta y que nos van a afectar al resto de componentes del ciclo hidrológico. Con respecto a las aportaciones, con respecto a las precipitaciones, el análisis de las precipitaciones producidas hasta el momento, ha habido distintos estudios que apuntaban que en los datos observados no hay una tendencia descendente ni ascendente, no hay una tendencia clara en el registro de precipitaciones en la demarcación del Ebro. Aunque es verdad que según la serie que se utiliza, hay algunos investigadores que sí que dicen que esa tendencia pues sí que se puede observar, una tendencia a una precipitación anual menor, a un menor número de días lluviosos, una menor intensidad de la lluvia e incremento de la duración de los días en lluvia. Como os digo, es un aspecto que al analizar los datos reales de lluvias no es del todo claro, depende de cómo se hacen las características de la investigación, pero lo que sí que hay un acuerdo claro es que a nivel a futuro el cambio climático va a suponer una disminución de las precipitaciones. Nuevamente os reflejo una tabla como la que os mostraba anteriormente con las temperaturas, pues aquí con las precipitaciones, y aquí vemos que tenemos descensos de precipitaciones entre el 0% en un escenario a corto plazo, en un escenario moderado, hasta un 10% en el escenario más alarmista, que sería yéndonos al final del siglo XXI, y en el escenario pues más pesimista. En todo caso, tomando valores medios, vemos que en el periodo 2010-2040 se podría hablar de un descenso de las precipitaciones del 1,5%, estoy promediando las dos. Entre el 40 y el 70 podríamos hablar del orden del 4,5%, y en el 2070-2100 hablaríamos de un descenso del orden del 7% de las precipitaciones respecto al periodo de referencia, que es el que tenéis aquí. ¿Espacialmente es igual en la cuenca del Ebro? No, este descenso varía en función de las zonas, es decir, que tradicionalmente distintos estudios realizados han dado distintas zonas en las cuales la disminución de la precipitación y el resto de variables del ciclo hidrológico iba a ser mayor. En este caso, este estudio de la Oficina Española del Cambio Climático se indica que esta disminución de la precipitación es menor en la Junta de Explotación 16, que es la que corresponde al Irati, Arga y Ega, en el sector noroccidental de la demarcación del Ebro, donde, pues para que os hagáis una idea, en este periodo 2010-2040 se habla para esa Junta de Explotación de un descenso medio de las precipitaciones del orden del 2,8%, cuando aquí os decía que teníamos un descenso medio del 1,5%, promediando los dos escenarios. Es decir, pues estamos en esa variación espacial que tampoco es que sea una variación excesiva. Como veis, entre el valor promedio 1,5% de descenso y esta junta de explotación tiene ese mismo valor promedio para esa junta de 2,8%. Y esta es la junta que tiene el mayor descenso estimado según los modelos.
Sí que está claro que respecto a los meteoros, parece claro que estamos en una reducción del número de días con nieve, y esto pues lo estamos viendo ya en la reducción de los glaciares del Pirineo, y bueno, eso tendrá también sus consecuencias en la manera de disponer recursos para la gestión del agua en la demarcación. Pasando de precipitaciones, vamos a analizar las aportaciones en los ríos, el agua que circula, la escorrentía total o la aportación, que es el agua en definitiva de la que disponemos para su uso en nuestras aguas superficiales. También aquí se han realizado análisis de tendencias con las series de datos de aforo que tenemos en la cuenca. Se han analizado los datos de aforo en las zonas no muy afectadas por usos de agua, es decir, en las cabeceras. Y bueno, hay que decir que sí que los investigadores apuntan a que ha habido un descenso en las series registradas, y ese descenso, si se compara con los datos de precipitación en esas cuencas, pues se ve que ese descenso puede estar afectado por las variaciones de temperatura, en que supone una evapotranspiración mayor de los usos del agua. En estas cuencas es poco, y sobre todo por los usos forestales, por los bosques. Y luego además ha habido un proceso de expansión forestal muy importante en los últimos años en las cabeceras de nuestros ríos, en la cuenca del Ebro y en general. Y por lo tanto, pues eso supone mayor interceptación y menos recursos de agua que van a los cauces, y entonces estos procesos sí que justifican que estas estaciones tengan una menor aportación, no tanto como la disminución de precipitaciones, que no está clara. Bueno, este es un debate técnico. Lo que está claro es que, con lo mismo que ocurría con las precipitaciones, cuando hacemos proyecciones a futuro, sí que los modelos están dando que es lógico pensar que a futuro vamos a tener menores aportaciones en nuestros cauces, con todas las consecuencias que de ello se derivan. En principio, como veis en esta tabla, tenemos que en el periodo 2010-2040 la disminución de aportaciones esperables sería del orden del 4,5%, promedio de estas dos. Simplemente deciros que en estos momentos la planificación, conforme indica la normativa, sobre todo la Instrucción de Planificación Hidrológica aprobada en el año 2008, el descenso de aportaciones para simular el cambio climático debe ser del 5%, con lo cual aquí nos da 4,5%. En estos estudios recientes la instrucción hablaba del 5%, pues esos son valores que indican que estamos dentro de este margen para simulación de recursos en este horizonte 2010-2040, que es para el que estamos planificando. Sí que es verdad que si vamos a otros horizontes futuros, como es el 2040-2070, esta disminución de aportaciones ya no es el 4,5%, sino que pasaría a un 12% de disminución, y si vamos al horizonte 2070-2100 estaríamos en una disminución del orden del 19%. Estas cifras es importante también tenerlas en cuenta a la hora de planificar, y por eso se recoge esta tabla en el esquema provisional de temas importantes. ¿Espacialmente es homogénea en las distintas sectores de la cuenca? Pues no. Aquí en este caso en aportaciones tenemos que el mayor descenso de las aportaciones lo tendríamos en el caso de la Junta de Explotación 2, que es la del río Najerilla, donde, pues para que hagáis una misma idea, en el periodo 2000 y 2040 tendríamos un descenso medio del 9,2%, cuando aquí en toda la cuenca hablábamos de 4,5%. ¿Vale? Esta sería la cuenca en la que hay el mayor descenso de aportaciones, y bueno, pues en el resto pues habría menos descenso, con lo cual este es el margen de variación que tenemos entre distintas zonas de la cuenca, que también es importante tenerlo en cuenta. Como os digo, distintos estudios a veces han dado distintos resultados en la distribución espacial, con lo cual esto hay que considerarlo como una referencia, pero saber que podría, según las investigaciones en la realización del futuro, podrían cambiar estas previsiones espaciales. El tipo de régimen que tendremos en los ríos también cambiará, no solamente el valor medio, sino que se apunta que habrá un menor peso del régimen nival, con lo cual pues se producirá menos aportaciones en los periodos donde estaban esos deshielos, que además se adelantarán. Ya sabéis que en los Pirineos se hablaba de los mayencos como esas aportaciones nivales de fusión de hielo nival importantes que se producían entre mayo y mitad de junio, y bueno, pues es posible que
que esos mallincos pues, bueno, se nos estén adelantando en un futuro debido al cambio climático si estas previsiones que se realizan pues, se terminan cumpliendo. También se habla del incremento en los fenómenos extremos, es decir, de periodos de avenida intensa y periodos de sequía. Esto, bueno, pues son aspectos que también están en estudio. Las proyecciones tampoco dan conclusiones muy claras y hay que seguir trabajando para concretar mejor estas estimaciones. Respecto al agua subterránea, pues unas reflexiones sobre la recarga de los acuíferos que también se verá afectada. Para ello ponemos esta imagen de una zona de explotación de aguas subterráneas muy importante en la cuenca del Ebro, que es el campo de Cariñena, en la cual hay una explotación bastante intensiva, y cómo se afectarán las recargas en estas aguas subterráneas. Bueno, pues hay que decir que en primer lugar que disponemos de una extensa red pizométrica en la demarcación hidrográfica del Ebro, y que en principio no hemos visto tendencias temporales por causas climáticas en esta red pizométrica. Bueno, esto se acompaña con lo que decíamos de las aportaciones y precipitaciones. No está claro que estemos viendo todavía ese descenso por cambio climático, no obstante, de nuevo, las proyecciones a futuro de los modelos nos llevan tiempo indicando, y lo siguen haciendo, que tenemos una previsión de la disminución de recursos en la recarga del 4% de media en el periodo 2010-2040, del 10% en el periodo 40-70 y del 16% en el periodo 2070-2100. Os digo, siempre promediando estos dos escenarios, todo da un valor de referencia. Estos descensos hay que decir que son similares a los previstos en las aportaciones. Estamos en una componente del ciclo hidrológico que se genera pues, como punto de partida las precipitaciones y la evapotranspiración de los cultivos, con lo cual esos efectos de esas variaciones en temperaturas y en precipitaciones pues se notan de la misma manera. Espacialmente, de nuevo, es la Junta de Explotación 2, la Najería, la que tiene un mayor descenso, que sería en el periodo 2010-2040 del orden del 11,6%, cuando aquí hemos hablado del 4%. Y bueno, pues decir que sí que existen estudios en la bibliografía de zonas concretas en las cuales se han analizado los efectos del cambio climático en la variación de la recarga, por lo tanto en la variación de los niveles pizométricos y bueno, pues esos son aspectos que están analizados en cada caso concreto. Había otros aspectos que también podríamos analizar, que harían referencia, por ejemplo, al ciclo de llenado de las lagunas y los humedales de la demarcación. No tenemos por el momento estudios de detalle de cómo afectarían estos ciclos en las lagunas, aunque podría ser una línea de investigación también interesante. Y bueno, pues en todo caso, esta es la situación en la que estaríamos con respecto a aportaciones en los ríos y en la recarga. También queremos hacer unas reflexiones sobre la dinámica sedimentaria. Para eso, pues os pongo aquí esta foto de la cola del embalse de Mequinenza, una zona en la cual se ha producido una acumulación de sedimentos importantes producidos por la parada que tiene hidráulica cuando los sedimentos entran al embalse y se encuentran con la lámina de agua, y en estas zonas pues hay unos campos de sedimentos muy importantes. Esto es una campaña de testificación que se hizo en el año 2011. Y bueno, esto me sirve para hablar que en principio un periodo más cálido, un periodo de mayores temperaturas, va asociado de un periodo de mayor crecimiento vegetal, que eso así lo estamos viendo, no solamente por la temperatura, sino también por las políticas forestales que llevamos aplicando en nuestras cuencas desde el final del siglo XIX, y esto supone una disminución de las tasas de erosión. Además, una disminución de precipitaciones pues favorece esa disminución de la capa de la carga erosiva, y bueno, que se produce una intensificación, tampoco esa intensificación está claramente definida. En todo caso, lo que sí que se está apuntando es que en este cambio climático puede haber una disminución de la carga sedimentaria de los cauces. Hay evidencias empíricas sobre batimetrías en envases que apuntan a ello, aunque esto pues hay que seguir trabajándolo, y luego también hay estudios de modelación, caso concreto en el embalse de Balasuna, donde se parece que los resultados de los modelos indican que sí que se podría producir esta disminución del aporte sedimentario, con todo lo que ello supone de la dinámica de nuestros ríos y también de la vida útil de nuestras obras de regulación.
Bueno, pues es un aspecto también interesante derivado del cambio climático. Ahora vamos a hablar un poquito de los usos de agua. Vamos a tener incrementos de temperatura, eso va a suponer incrementos de la evapotranspiración de los cultivos, necesitan más agua y la lluvia es menor, con lo cual pues es posible que esto apunte a unas situaciones de mayores déficits naturales y por lo tanto mayor necesidad de hídrica, mayor necesidad de riego para tener las mismas producciones que en la actualidad. Bueno, esto se traduce en el análisis de la evapotranspiración potencial de los cultivos que se realizan estos trabajos del Observatorio Español del Cambio Climático. Ahí tenemos que esta evapotranspiración, que es el agua que necesitan los cultivos para satisfacer todas sus necesidades, pues estamos viendo también incrementos del orden del 3,5% en el periodo 2010-2040, en el periodo 2040-2070 iríamos a un incremento del 8,5% y 2070-2100 iríamos a incrementos del 13%. Espacialmente, pues en este caso los mayores incrementos se obtienen en la cuenca del Garona, donde para el periodo 2010-40 tenemos un 6,2% en lugar del 3,5% de medio para toda la marcación. Esto es un poco la distribución de los valores promedios y bueno, pues localmente sí que hay estudios de interés que hacen referencia a bueno, pues efectos del cambio climático en la estructura de los usos y las necesidades. En concreto en la zona del Pirineo se han realizado estudios muy interesantes que hablan, por ejemplo, de la necesidad de incrementar las necesidades de riego en torno al 10% para las zonas de cultivo del Pirineo y que, por ejemplo, pues hace referencia a que habrá mayor zona de forraje para ganado con mayor producción y más tiempo de producción por la nueva distribución de temperaturas e incluso cambio también en las estructuras de patógenos que podrán a veces beneficiar a la producción de cultivos y otras veces pues perjudicar. Y bueno, pues aquí hay muchos aspectos de mucho interés para seguir trabajando y para ser capaces de tomar medidas para anticiparnos a este futuro que nos viene. También se han realizado estudios del funcionamiento de los sistemas de explotación para ver cómo va a funcionar la satisfacción de las demandas bajo hipótesis de cambio climático. Esto, bueno, no solamente se realiza en el plan hidrológico, que también hay que hacerlo, por eso reducíamos esa aportación al 50% para ver cómo afectan las garantías, pero también hay estudios muy interesantes que analizan pues toda la cuenca del Ebro, en algunos casos, o cuencas parciales como puede ser la cuenca del Cinca, la cuenca afectada por el embalse de Viesa, la zona regable de riegos del Tarragón, la cuenca del Segre. Bueno, hay bastante bibliografía que va analizando los efectos en distintas zonas y al final, bueno, pues se hacen pues valoraciones de esa satisfacción de garantías y estrategias de actuación que somos las que también hemos recogido nosotros en nuestra propuesta de actuaciones. Aspectos relacionados con la calidad del agua, y aquí os pongo pues, la estación de calidad automática llamadas la red SAICA del río Alcanadre en Vallobar, que van tomando medidas cada 15 minutos. Entonces, ¿qué efectos hay en la calidad? Pues bueno, pues esto se van estudiando distintos aspectos. Por ejemplo, se habla de la explosión de cianobacterias en lagos y embalses en periodos de alta temperatura y esto en la cuenca del Ebro pues sí que se ha detectado que sí que se ha incrementado estos periodos de explosión de cianobacterias en los últimos años. Si hay un incremento de la temperatura atmosférica, la temperatura del aire, habría que pensar que también ha habido un incremento de la temperatura de las aguas, cosa que es así, aunque en su cuantificación, bueno, los investigadores pues tampoco se atreven a dar una tasa de incremento de esa temperatura en el agua por efecto del cambio climático. Siempre hay más factores que afectan la realidad de nuestros ríos. En todo caso, bueno, pues ese incremento de temperatura pues sí que es evidente y bueno, pues también se han hecho estudios de caracterización y bueno, yo creo que respecto a la calidad hay que destacar que todavía queda mucho por ver. Los efectos del cambio climático son lentos y sin embargo la calidad de las aguas está afectada por muchos otros factores que son mucho más rápidos. Entonces es muy complicado llegar a discriminar lo que está provocando el cambio climático en la calidad de las aguas y por lo tanto hay que seguir trabajando en ellos. Desde el punto de vista ecológico, y eso refleja una foto de unos cormoranes que están en el embalse de Moneva, en la cuenca de Aguas Vivas, cormoranes que antes se iban
y ahora ya se quedan todo el año y además pues son poblaciones ya muy estables y están pues ahí, pues ya lo veis ahí, con las alas extendidas para secárselas, después de zambullirse a coger la pesca para su alimentación diaria. Los efectos ecológicos pues afectan mucho a estas prácticas migratorias de aves. Se ha visto que el número de aves hibernantes en embalses pues ha crecido, esto es una evidencia clarísima, y hay muchos más efectos ecológicos, muchos más, y por nombrar algunos, simplemente por ampliar la visión que tenemos del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, se habla de la disminución de mariposas, una disminución que está siendo importante, pero también la disminución de especies vegetales de montaña. También hay previsiones de que haya una adaptación importante de las especies vegetales de cara al final del siglo XXI. Se habla de problemas de adaptación de las coníferas a las nuevas condiciones. Se han hecho modelos de distribución de flora donde se concluye que va a haber una reducción de la superficie adecuada para muchos taxones vegetales. En especial se habla de las dificultades para el pinsapo, abeto común, encina, roble, albar y albaricoque. Entonces, y alcornoque, perdón. Por lo tanto, sí que los modelos de simulación indican que de aquí a varios decenios, pues sí que tendremos una modificación del paisaje vegetal en nuestra demarcación. Otros aspectos que se habla es la población de anfibios, que esto es una cosa que ya se está detectando, que está afectada por los periodos más secos, son poblaciones muy sensibles, y además descensos de caudales de fuentes que hacen desaparecer praderas y juncales asociados. Bueno, hay otros más efectos para analizar esta evolución de los anfibios, pero bueno, es un aspecto que también nos pone de manifiesto los cambios que se están produciendo. Hay estudios que realizan una evaluación global de los ecosistemas. Uno en concreto analiza a partir de los datos de la red SAICA, de la que poníamos antes la estación del Canal de Mayobat, pues analiza parámetros que indican cómo es el metabolismo del agua, cómo respira el agua, lo llamaban en los trabajos. Hay una variación, concluyen con la respiración del agua en relación con los periodos secos, y analizan el tiempo que tardan en recuperarse. Entonces, aquí está claramente relacionando la actividad biológica en el agua con esos periodos secos, y si esos periodos secos varían, pues esa actividad biológica variará. Es otra línea que está en desarrollo y bueno, pues habrá que seguir analizando los resultados que va aportando. Por último, un simple comentario al tema de la costa, donde el efecto del cambio climático es muy claro. Se habla de un incremento de la altura media del nivel del mar Mediterráneo de 1 metro a 2100, con lo cual esto tendrá un efecto en una zona tan sensible como es nuestro delta del Ebro. Este aspecto aquí lo nombro, pero lo analizaremos en detalle en la ficha específica que hemos hecho para el delta del Ebro y su costa, con lo cual ya no voy a hablar más del tema, puesto que lo hablaremos en esa ficha. En los temas importantes se nos proponía hacer una concreción de las masas de agua relacionadas con el tema, simplemente comentar que en el caso del cambio climático en principio afectará tanto a las masas de agua, pero eso claro, para un análisis un poco detallado pues no era válido. Entonces lo que sí que hemos reflejado es, mirando un poco al futuro inmediato, esas masas de agua relacionadas con las reservas naturales fluviales. Entendiendo que son espacios muy puros, muy poco afectados, por eso se han declarado así, y que pueden ser unos auténticos laboratorios para estudiar con detalle los efectos del cambio climático. Esta reflexión va en la línea que lleva el Ministerio para la Transición Ecológica de realizar muestreos y análisis de estas masas de agua para ver su evolución temporal, para relacionarlo con el cambio climático, y como esta idea nos parecía importante y muy sugerente, hemos destacado estas masas de agua, que son las que están aquí marcadas en azul y que están en las cabeceras por esas características de poca alteración, y que serán las que se desarrollarán con esos estudios que realice el Ministerio para la Transición Ecológica. Bueno, se nos plantea hacer un estudio de alternativas para ver qué hacer. Aquí comentar que el cambio climático es un tema transversal, debe ser un eje de decisiones en otros temas importantes, y sobre todo es muy importante la coherencia de lo que se decida en la ficha de cambio climático con el resto de actuaciones, como así es dentro del DEPTI. Por destacar los aspectos importantes, hemos analizado 3 alternativas. En cada una de ellas hemos analizado
tema de depuración, de modernización y de infraestructuras de regulación y de investigación. En la alternativa cero, que es lo que se plantea la inacción, ya lo veis, presupuesto cero, aquí no hay inversión, no hacemos nuevas depuradoras ni mejoramos, no modernizamos regadíos y no hacemos infraestructuras de regulación, con lo cual las masas de agua pues empeoran, las garantías empeoran, y esa alternativa pues no es deseable, fundamentalmente porque empeoramos, y eso no se puede asumir, y además porque no estamos aplicando normativas que son de cumplimiento, por lo tanto esta alternativa no se debe tener en cuenta. La alternativa 1 sería la alternativa de máximos. En esta alternativa consideramos que se hacen todas las obras de depuración previstas en la planificación, en el programa de medidas del plan hidrológico vigente. Se van a hacer todas las obras de modernización que están previstas también en el programa de medidas y todas las regulaciones previstas que tengan una cierta viabilidad. Entonces, de las que están en el programa de medidas, se entiende que el 30% tendría esta viabilidad. Con estos criterios se va el programa de medidas a sus inversiones y nos supone un total de 8.400 millones de euros, que sería ese máximo de actuaciones que entendemos que se podrían hacer para mejorar la situación, la residencia de la embarcación ante el cambio climático. Esto nos supondría una mejora del estado de las masas de agua y una mejora de las garantías también. El problema es que esto pues es inasumible por los costes que tiene, y además desde el punto de vista técnico realizar estas actuaciones en el horizonte 2021-2027 carece de todo sentido real. Con lo cual esto queda como un reflejo de esas hipótesis máximas de lo que se podría hacer, pero no se puede considerar en un planteamiento realista. Y ya pasamos a la alternativa 2, la alternativa en la que consideramos que se depurarán en 18 aglomeraciones urbanas en las que había problemas de incumplimiento según la normativa vigente, que la modernización de regadíos, que es un aspecto bueno desde el punto de vista medioambiental, puesto que retira masa de contaminante, pues se seguirá al ritmo que hay actualmente, que es del orden de 40.000 hectáreas en todo el periodo de planificación, en los 6 años. Y luego las infraestructuras de regulación, lo que se plantea es que se harían los embalses que están en este momento en ejecución, que los tenéis ahí relacionados, y que además pues se realizan estudios de viabilidad de otros para ver si tenía sentido no hacerlo. Aquí se cuantifica en torno a 5 y bueno, y ahí está puesto pues como lo que se podría seguir mirando, pero desde luego desde el punto de vista de la ejecución serían los embalses que tenéis ahí puestos, es decir, aquellos que están en marcha, por lo tanto pues hay que terminarlos. La previsión en este caso sería del orden de 732 millones de euros, en depuración serían de esos 732 serían 50 millones, modernización se estimaba al orden de 8.000 euros por hectárea, y las 40.000 hectáreas pues son 320 millones de euros, y esos embalses pues serían las cifras estimadas del orden de 350 millones de euros, más luego ya estudios de I+D+I y demás, que suma esa cifra que tenéis ahí, con una mejora razonable del estado de las masas de agua, de las garantías y de la residencia y capacidad de adaptación ante el cambio climático. Bueno, pues al final, después de esto, llegamos a la propuesta de decisiones que se realiza en el EPTI, que por supuesto sometida a vuestra opinión. Como decíamos, continuar con los avances de construcción de las nuevas depuradoras, de grandes aglomeraciones, que se cuantifican en esas 18, las ya son 16 nuevas y 2 que hay que mejorar, y luego una depuración adecuada en las pequeñas aglomeraciones, que esto es un tema que hay que seguir trabajando para hacer esa depuración adecuada caso a caso. Continuar con la política de modernización de regadíos, como hemos dicho antes, y terminar la construcción de las infraestructuras de regulación actualmente en ejecución. Además, habría que continuar mejorando y restaurando los ríos y riberas, habría que trabajar también en el control del agua consumida para hacer una gestión eficiente de las aguas, habría que mejorar la situación ante la contaminación difusa con la aplicación de planes de acción realmente efectivos. Por supuesto, hay que culminar los proyectos de abastecimiento a las grandes localidades de la cuenca, proyectos que ya están avanzados pero hay que terminarlos, y mejorar el suministro de pequeñas localidades con baja garantía para dar esa garantía de usos en situaciones previsiblemente adversas, ¿vale? Potenciar también un uso energético sostenible, con las centrales de tipo reversible, a seguir trabajando en la gestión de los planes de sequía
para garantizar esa capacidad de adaptación a periodos secos que posiblemente con el cambio climático pues pudieran ir a más, continuar con los trabajos de sistema automático de información hidrológica, que son trabajos de control de caudales y de calidad y son fundamentales para los estudios de I+D+I en la demarcación del Ebro, a revisar los planes de gestión de riesgo de inundación y sus planes de medidas, también integrar las medidas de las reservas naturales fluviales vigentes y además pues lo que comentábamos de hacer que sea un laboratorio para analizar el impacto del cambio climático. Esto requerirá pues un cierto esfuerzo de inversión por parte del Ministerio. Continuar con la elaboración y seguimiento de estrategias de adaptación al cambio climático realizadas por las distintas administraciones y otras organizaciones. Es importante hacer un seguimiento de estas estrategias y ser coherente con lo que en ellas se propone. Y luego también fomentar la aplicación de estrategias a nivel de comunidades de usuarios, a nivel de entidades locales, para que cada entidad valore, cuantifique los posibles efectos del cambio climático y vaya tomando las medidas que correspondan. Este trabajo a nivel local consideramos que también es un trabajo muy importante. Hay comunidades de regantes que ya lo están realizando y consideramos que es una pieza clave para mejorar esa capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático. Y, por supuesto, continuar con la investigación, desarrollo e innovación para ser capaces de anticiparnos a la problemática del cambio climático. Bueno, termino con una foto de unos olivares por goteo que están en la zona regable de la Palma de Ebro, en el Barranco de Cana, en el Bajo Ebro, un poco porque reflejan esa necesidad de revisar todos nuestros sistemas de uso del agua y revisarlo mejorando la eficiencia, asegurando el suministro, innovando e investigando. Para nosotros estos son los tres elementos clave: mejorar la eficiencia, asegurar el suministro, innovar e investigar, que es en lo que hay que seguir trabajando para ser capaces de dar una respuesta adecuada al cambio climático. Bueno, con esto terminaba ya. Simplemente recordaros que podéis realizar vuestras aportaciones. Estaremos encantados de recoger vuestra visión, vuestras sugerencias, vuestras ideas sobre todo lo que aquí os he contado, lo que tenéis escrito en el ETI o cualquier cosa relacionada con este tema, y simplemente que manden un correo electrónico poniendo en el asunto la referencia ETI para que sepamos dónde archivarlo adecuadamente. Será recogido en el proceso de elaboración del documento consolidado del EPTI y se os responderá con lo que corresponda en cada aportación realizada. Sin más, muchas gracias y hasta otra.